Gracias por continuar con nosotros en tu programa Torre Médica, hablando sobre este interesante tema que es la miomatosis uterina. Doctor Carlos, te quiero invitar a que veamos esta cápsula de nuestras cámaras salen a las calles de la Gran Guadalajara a preguntar las inquietudes que tiene el público sobre el tema. ¿Te parece? Okay. Ahorita regresamos. Hola, mi nombre es Imelda Torres y mi pregunta es hacia ustedes médicos sobre los miomas. ¿Siempre es cirugía o mi pregunta es si puede haber alguna alternativa como medicamentos o algún otro método? Y bueno, pues ahí tenemos una pregunta muy interesante, si el tratamiento siempre es quirúrgico o existe algún tratamiento médico para este padecimiento. El tratamiento, en primera instancia, primero hay que decidir si requerimos verdaderamente de un tratamiento. Cuando existen miomas que no son sintomáticos, no requerimos de ningún tratamiento. Podemos quedar nosotros en vigilancia anual, ¿okay? O semestral si requeriría del caso, y solamente en dado caso que existiera un crecimiento anormal de ese mioma, tendríamos nosotros que dar un tratamiento quirúrgico. Por otra parte, el tratamiento que se puede llevar cuando existen síntomas de primera instancia, la primera línea de tratamiento pueden ser los hormonales, ¿okay? Y reservamos los tratamientos quirúrgicos cuando ya existe algún compromiso, por ejemplo, de estructuras aledañas, ¿okay? O que existen datos de compresión o que existen grandes hemorragias que están llevando a la paciente a la anemia. Hablaste de tratamientos farmacológicos. Y obviamente de repente a las pacientes les hace un poco de ruido en etapas tempranas el uso de tratamientos hormonales. ¿Todos los casos son específicos de tratamientos hormonales en estadios tempranos de los miomas? No, solamente como mencionábamos, cuando son sintomáticos debemos de tratarlos. Si no tenemos síntomas, no requerimos de dar ningún tratamiento. ¿Hay algo que les frene su crecimiento? No, realmente el tratamiento no frena el crecimiento, pero sí nos permite que la paciente no esté presentando un síndrome anémico secundario a la hemorragia uterina. Digo, tomando en cuenta pues, el aspecto de las diversas complicaciones, que creo que la anemia es una de las cosas contra las que la miomatosis nos hace buscar una forma de tratamiento y muchas veces tomar en cuenta el factor que es importante para la mujer, la edad, la paridad y aspectos que a veces como médicos no tomamos en cuenta. La mujer tiene deseos de ser madre. El hecho de hablar de una condición conservadora de la matriz, cuando las mujeres tienen miomas de grandes elementos, yo creo que mejorar su condición de sangrado cambia el pronóstico del comportamiento, ¿no, Carlos? Es muy importante esto que hablas, Julio. El derecho que tiene la mujer, primero, a preservar su útero, ¿okay? Y mucho más, ¿verdad?, cuando existen deseos de fertilidad. Para esto es muy importante dar nosotros tratamientos, primeramente, de mínima invasión para poder tratar estos miomas. ¿Y cuál sería una alternativa para una mujer que es joven, en edad fértil, que desea embarazarse y no ha podido a causa de miomatosis? Ok, primero se realizaría un estudio, como habíamos dicho, ultrasonográfico, y sería muy conveniente valorar en qué sitio se encuentran estos miomas. Si los miomas se encuentran a nivel endocavitario, o sea, dentro de la cavidad endometrial, o deforman la cavidad del útero, ¿okay? Porque se encuentran a nivel del miometrio, es necesario dar un tratamiento. ¿Okay? Puede ser un tratamiento conservador, o sea, un tratamiento no extirpativo, o podemos realizar también tratamientos extirpativos. Sé que tú viviste un mundo revolucionario dentro del mundo laparoscópico, ginecológico, y entraste en un universo totalmente diferente, en una etapa de conservación de este órgano. Yo creo que una mujer que le quitan la matriz, aunque le dicen que va a ir la preservación de los ovarios, le estamos cambiando una condición hormonal asociada a todo esto, y creo que esa parte vale la pena que la gente entienda cómo es la forma en la que podemos quitar en un momento dado o preservar esta matriz sin de alguna manera dejar de quitar el problema que está favoreciendo los sangrados excesivos. Es correcto. La conducta conservadora, ¿okay? o la preservación uterina es la nueva tendencia actual.
¿ok? Nosotros no es necesario que para tratar una miomatosis tengamos que extraer la matriz, salvo en condiciones especiales, por ejemplo, cáncer o, por ejemplo, endometriosis severa profunda, ¿ok? Pero nosotros siempre tenemos que tener una conducta de preservación. Nosotros podemos realizar extirpaciones de los miomas cuando son únicos o cuando no son tantos miomas, y podemos hacerlo por una vía mínimamente invasiva por laparoscopía. ¿Okay? Esto se llama miomectomía laparoscópica, aunque también podemos realizarla por cirugía robótica, y cuando los miomas se encuentran dentro de la cavidad endometrial podemos resecarlos por medio de una histeroscopía. En este mundo revolucionario de la laparoscopía ginecológica en el que nos hemos visto de que hoy ni siquiera tenemos que abrir, existen equipos para morcelar en un momento dado un tejido de grandes elementos, existen aparatos que son como si fuera una picalica que desbarata este tejido y que lo puede sacar de manera en fragmentos para no tener que hacer una gran incisión, que creo que la revolución de esto, pero cómo hacer una cirugía selectiva, Carlos, que pueda ayudarle a una mujer a preservar esa vida funcional para buscar la maternidad y una condición conservadora de esa matriz. Ok, actualmente tenemos nuevos tratamientos que han llegado aquí a México y nos hemos estado preparando mucho en este tipo de técnicas, como son la ablación por radiofrecuencia y microondas. Estas técnicas nos permiten entrar por medio de una aguja, por ultrasonido, por laparoscopía o por histeroscopía, y generar una necrosis coagulativa del mioma, y con esto poder reducir hasta un 60-80% el tamaño del mioma y disminuir la sintomatología de la paciente hasta en un 90-100% de los casos. Digo, creo que la revolución de esto cambiaría mucho el pronóstico. Entiendo que existen centros de entrenamiento fuera del país, y creo que tuviste la oportunidad y tienes la experiencia en un hospital público donde vivir esta experiencia que ya te trajo, a mi parecer, un nivel de expertise totalmente diferente. Sé que estás partiendo una punta de lanza. Yo creo que esto nos da mucho la pauta, Carlos, a compartirle a la mujer en qué casos debe de contemplar una reevaluación, porque creo que se vale pedir una segunda opinión, y de repente llega muchos pacientes a nuestra consulta porque dicen que no hay otra alternativa más que extirpar la matriz. Creo que esa parte donde la miomatosis, que tratamos de repente un síndrome anémico severo, mujeres con 7, 8 de hemoglobina en condiciones clínicas de verdad significativas por ese malestar que genera la anemia, pero hablar en consideración sobre aspectos clínicos primarios de cómo abordar la miomatosis. ¿Quién es candidata para este tipo de procedimientos, Carlos? Ok. Para hablar de ablación por radiofrecuencia, los miomas tienen que ser 1 o 2 miomas, ¿ok? Porque cuando son múltiples se prefiere realizar miomectomías, o en su caso, cuando está muy destruido el tejido, ¿verdad?, de la matriz, pues hay que retirar por completo por medio de una histerectomía. Se prefiere realizar este tipo de tratamientos cuando es un mioma único o 2, como así lo mencionaba, y cuando tienen un tamaño menor a 5 centímetros. ¿La profundidad del mioma importa? No, no importa la profundidad del mioma, pero sí hay que tener un poquito de cuidado cuando están ya más lejanos a la cavidad endometrial, ya que existe riesgo de lesionar estructuras aledañas como son los intestinos. ¿La edad y deseo de embarazo sí influyen en la decisión quirúrgica? La edad sí, de la paciente y el deseo de querer embarazarse. Totalmente. Estos tratamientos podemos aplicarlos en pacientes que desean embarazarse y queremos preservar el útero y que no queremos operarlas por otra vía. En las pacientes que se tienen miomatosis de elementos múltiples, ¿qué tanta factibilidad tiene de ofrecérsele en algún momento dado algo de radiofrecuencia pensando en la fertilidad? Es posible, existen ya varios estudios donde se ha aplicado radiofrecuencia y ha mejorado su tasa de éxito de embarazo. Digo, hablando pues de la parte preservadora, que es lo que de alguna manera nos pusiste como tarea a investigar
para poder hacer de alguna manera este programa, y entendemos que no todos los centros hospitalarios, no todos los ginecólogos están capacitados para llevar a cabo este tipo de procedimientos, y creo que el mantenerte a ti en un gimnasio clínico, en un hospital público que te ha llevado a un mundo privado, haberte formado en un centro de entrenamiento diferente a lo convencional que vivimos en este país, da mucho la pauta, Carlos, para poderle contemplar a la gente que nos ve a través de la pantalla que hacer una medicina de primer mundo, tenemos derecho a hacerlo en el país. Una mujer que se encuentra entre los 35 y los 40 años de edad, que es una condición frecuente de miomatosis, que a veces la única esperanza que le dan es quitar la matriz. Yo creo que vale mucho concertar en qué casos y evaluar qué casos pueden en un momento dado generar una condición conservadora, ¿cierto? Sí, tenemos que individualizar los casos, ¿ok? Es muy importante hacer un buen protocolo de estudio para cada paciente y, como mencionamos, individualizar el tratamiento. Ya sea si puede realizarse una miomectomía, ¿verdad? Decidir por qué vía sería la mejor vía para realizarla, o si son candidatas también a una ablación por radiofrecuencia. Pues creo que es un aspecto importante. Vamos a ir a un corte comercial y continuamos aquí platicando en Torre Médica. Continuamos.